Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué buen ensayo hemos hecho. Quiera el Señor que podamos seguir ensayando para aquel día, aquel momento, cuando estemos efectivamente, como dice Richard, allí en la presencia del Señor, expresando y cantándole nuestro gozo y nuestro regocijo de estar en Él. Esta mañana vamos a acercarnos a la palabra, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, pero qué oportunidad también, mi hermano, que estás aquí, que tú puedas también hablar con Dios. Y tal vez has venido con alguna carga, alguna preocupación, alguna inquietud. Dios está aquí para escucharnos, así como te escucha en tu casa, en tu hogar y donde tú le invoques. Esta mañana que estamos aquí como familia, como iglesia, tengamos este momento de comunión con el Señor y abrámosle nuestro corazón y pidámosle que Él sea propicio a nuestra necesidad. Y luego que tengamos la libertad para poder escuchar y para poder reflexionar en su palabra. Oremos, hermanos. Habla con el Señor, preséntale tu vida, preséntale tu necesidad, que Dios escucha a cada uno. Padre, queremos darte gracias porque no cabe la menor duda de tu presencia aquí en medio nuestro. Y como nosotros somos, Señor, seres finitos, con limitaciones, con pecado, te alabamos porque la sangre de Jesucristo y tu amor nos permite tener acceso a tu misma presencia. Padre, oramos para que tú puedas ser propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Que tú los bendigas, que tú, Señor, los guardes, que tú los consueles, a otros que los sanes. Padre, tú eres grandioso para obrar mucho más allá de lo que nosotros te pedimos. Y ahora te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos das. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde la semana pasada hemos entrado a las enseñanzas del capítulo 20, 21 de Apocalipsis, que nos hablan ya de cosas lindas y hermosas que están destinadas para los redimidos, para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. La semana pasada estuvimos comentando acerca del milenio, ese periodo que significará el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de manera visible. Ustedes se acuerdan en tiempos de pandemia, en tiempos de tantos temas y que se iban por allá y por acá, se hablaba de un nuevo orden mundial, la angustia, la preocupación de que se establece un nuevo orden mundial. Pues déjenme decirles que cualquier orden, cualquier grupo de países que se funden o se organicen, no va a ser nada en comparación al nuevo orden mundial que va a establecer Jesucristo cuando establezca el milenio. Ese es el nuevo orden mundial. Ahí está nuestro Señor Jesucristo estableciendo su autoridad. Y la semana pasada hablamos acerca de este milenio que será aquí en la tierra, que estará los redimidos del Señor, la iglesia de Jesucristo, los judíos que han puesto su fe y su confianza en el Salvador, los que han resucitado porque eran creyentes y fieles en el Señor. Y este milenio será un tiempo especial. Son 1000 años de gobierno aquí en la tierra. Va a servir, y permítame hacer un breve repaso, para que se cumplan los pactos que Dios le ha hecho a Israel. El pacto abrámico, la promesa de una tierra. El pacto davídico, la promesa de un trono eterno. El nuevo pacto, ese pacto que tiene que ver con perdón de pecados, con regeneración, todas esas bendiciones espirituales que están destinadas para Israel, que Dios ha prometido a su pueblo, a la nación de Israel, una nueva relación. Y todo eso está destinado para todos aquellos judíos que levanten su mirada y pongan su fe en Jesucristo. No es automáticamente para todos, es para todo aquel que cree y acepta y reconoce a Jesús. En el milenio no va a haber guerra, en el milenio va a haber una perfecta paz, va a haber mucha prosperidad. La obediencia, obedecer al Señor va a ser una fiesta, va a ser motivo de gozo, de algarabía, de celebración. La santidad va a ser la característica de las naciones. La maldición que había sobre la tierra va a ser levantada, de tal manera que los animales feroces van a poder compartir con los animales tranquilitos, con los animales que son domésticos.
se va a restaurar la longevidad. Vamos a poder vivir 300, 400, 500, como Matusalén, más de 900 años. Tal es así que en el libro de Isaías se dice que una persona que muere a los 100 años todavía es un niño, ¿no? Todavía es un niñito el que muere a los 100 años. Todo eso será en el milenio, tiempo de adoración al Señor. Pero ese capítulo termina con una sentencia, con una escena sobrecogedora, en donde se habla de personas que han desconocido a Jesús. Y el capítulo 20 termina así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí nos quedamos, en el hecho de que hay un contingente, una multitud de personas que no están inscritas en el libro de la vida. Nosotros concluíamos diciendo que la manera más simple y más sencilla de saber si yo estoy inscrito en el libro de la vida es si yo puse mi fe y mi confianza en Jesucristo. Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor, que es vida, realmente empieza a vivir en ese registro, en ese contingente de personas que realmente han confiado en el Señor y Salvador. Ahora llegamos al capítulo 21 y siguen las buenas noticias. Este capítulo vamos a utilizar una palabra clave allí, nueva. Pero todo es creado de manera nueva. Vamos a ver nuevo cielo, nueva tierra, nueva ciudad, una nueva relación con Dios, una nueva forma de vivir, todo diferente, todo nuevo. ¿Qué es la esperanza gloriosa que tenemos de ese cielo, de esa vida hermosa y gloriosa que vamos a disfrutar en la presencia del Señor? A veces nuestra mente humana, limitada, nos cuesta trabajo entender la dimensión de todo eso, porque siempre estamos pensando en nuestra tierra, en nuestro mundo, en lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo va a ser vivir ahora en un cielo totalmente distinto y diferente? Pues miren, aquí este capítulo que vamos a estar viendo en sus primeros 8 versículos nos va dando algunos detalles. Primero veamos lo que tiene que ver con la nueva creación. Vean lo que dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí los playeros van a protestar. ¿Cómo es esto que ya no va a haber mar en el cielo? Vamos a ver. Pero miren ustedes un detalle. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En pocas palabras, ¿saben qué es esto? Una nueva creación. El término nuevo ha sido motivo de mucho debate también. Hay algunos que entienden que esto de nuevo es simple y sencillamente una renovación, una restauración de la tierra, como que la tierra va a ser restaurada, renovada. Pero acá el término nuevo, en su idioma original, significa recién hecho, fresco, sin usar. Ese es el significado de nuevo. Y tenemos que saber diferenciar entre nuevo y renovado. Nuevo es algo original. Como decimos nosotros en términos populares cuando se compra un auto, 0 kilómetros, recién adquirido, recién creado, no tiene historia. No ha sido utilizado por nadie anteriormente. En cambio, algo renovado es algo, sí, puede parecer nuevo, se ha actualizado, se ha quedado pero perfecto, pero todavía conserva la esencia, algo de sus orígenes. En resumen, lo que vemos nosotros aquí es que todo ha sido creado por Dios, porque dice cielo nuevo y tierra nueva. Antiguamente, el profeta Isaías, haciendo alusión de la esperanza que nosotros tenemos, precisamente decía palabras como estas. Porque aquí que yo crearé, noten ese término, crearé nuevos cielos, no dice renovar. Crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Volviendo al versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, la frase, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, esta tierra que nosotros tenemos, este cielo que nosotros disfrutamos, va a pasar. ¿Qué significa pasar? Se va a alejar, va a partir. ¿Dónde se va a ir? Anotemos, y cuando lleguemos a la presencia del Señor le vamos a preguntar, Señor, ¿dónde se fue la antigua tierra?
Uno dice que va a ser aniquilado. Puede ser, ¿no? Porque hay algunos versos que lo reafirman. Pero simple y sencillamente dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron, se alejaron, partieron. Recuerden que esta creación en la que nosotros estamos, esta tierra, este cielo, está afectado por el pecado. Está quebrado. Y Dios nos habla de una nueva creación, de algo nuevo, algo diferente. La entrada del pecado aquí a la raza humana la ha afectado en su totalidad. Tal es así que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice algo así. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. La tierra en la que estamos está corrupta y de esa manera después vamos a ser liberados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que quiere decir en pocas palabras que Dios, con el poder que tiene, el poder de su palabra, va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Pero agrega la frase ahí, el mar ya no existirá más. Lo siento, mis hermanos que les gusta el mar y la playa. El mar, en las Escrituras, expresa desorden, expresa violencia, expresa intimidación, inestabilidad. El mar es sinónimo de cosas inestables. Representa el miedo. No que el mar sea malo. Simple y sencillamente es esa representación de hostilidad que genera a la humanidad. Y la eliminación del mar en este nuevo estilo de vida, en este nuevo orden, indica que Dios está haciendo cambios significativos. Ahora, nosotros podemos pensar que allá en el cielo vamos a tener otras fuentes de agua. Van a haber seguramente lugares donde haya mucha agua, lagos, ríos y cosas en las que uno puede disfrutar el agua en cantidades. Pero simple y sencillamente acá dice que no va a haber mar más. No porque no sea necesario, sino porque realmente Dios lo dispone así. En este momento, en la actualidad, en el presente, el mar se necesita. En el milenio se necesita. Pero cuando aparezca cielo nuevo y tierra nueva, dice que no va a haber mar. No se peleen conmigo, hermanos. Eso asunto que está allí en la palabra, Dios lo ha establecido así. Va a ser una nueva creación. Eso es lo primero que podemos ver allí. Lo segundo, una nueva ciudad. Dice el versículo 2 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Y noten otra vez el término nuevo. La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Ese nombre, esa descripción, Nueva Jerusalén, es un claro contraste a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén presente. La Nueva Jerusalén, dice allí, será semejante a una esposa ataviada, a una esposa que está arreglada para su marido. La Jerusalén de ahora, la Jerusalén terrenal, se ha corrompido a través de los siglos. Inclusive si nosotros regresamos al capítulo 11 de Apocalipsis, vemos que a la Jerusalén de ahora, la Jerusalén terrenal, se le compara con Sodoma y Egipto por su pecaminosidad. Pero también es cierto que la Jerusalén de ahora, la Jerusalén terrenal, va a ser restaurada. Va a ser la capital del milenio. Va a ser el centro donde nuestro Señor Jesucristo va a gobernar. Entonces, no podemos nosotros quitar ciertas bendiciones que va a tener aquí esta Jerusalén terrenal, pero es diferente a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la que descenderá del cielo. Antiguamente, en el libro del profeta Isaías, cuando se habla de la Jerusalén terrenal, vemos que sí, es verdad, a pesar de su corrupción y de todas las consecuencias propias de su pecado, también es de bendición. Y noten ustedes allí lo que dice Isaías, cuando dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Es evidente por lo que leemos aquí que en los tiempos en que se restaura
esta Jerusalén para el milenio es objeto de bendición, va a ser motivo de que sea reconocida y sea bendecida. Pero la gloria de la Jerusalén celestial, esta ciudad que desciende del cielo, va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque ese va a ser el lugar nuevo, el lugar en donde nosotros vamos a habitar por los siglos de los siglos con nuestro Señor. Así que tenemos una nueva creación, tenemos una nueva ciudad y ahora pasamos a ver que se va a empezar a experimentar una nueva relación con Dios. Observen ustedes el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es realmente la culminación de lo que es la obra de redención para cada uno de nosotros. La redención es la salvación. Y la culminación de la salvación precisamente es el deleite, es el gozo, es la algarabía de gozar de la misma presencia de nuestro Dios. Aquí en este verso se utiliza el concepto el tabernáculo de Dios con los hombres. Nos hace recordar a esa expresión del Antiguo Testamento cuando en el desierto Dios habitó con su pueblo en un tabernáculo, una especie de carpa que era su templo portátil en donde habitaba el Señor. Recordando palabras alusivas a esa experiencia que tuvo el pueblo de Dios, nos dice el libro de Levítico: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. La nueva relación que vamos a tener con Dios ahora va a ser presencial. ¿Tú cómo te relacionas con Dios en el presente? ¿Cómo nos relacionamos con Dios en el presente? Es por fe. Tenemos que orar, no lo vemos a Dios. Pero ahora, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, acá nos está diciendo que Él va a habitar con nosotros. Él va a caminar con nosotros. Una de las promesas que le dio el Señor a Moisés fue precisamente que su presencia irá con él y le va a dar descanso, haciendo referencia a los tiempos del tabernáculo. Ahora con la nueva creación se va a consumar, como decía hace un momento, la obra de redención, porque Dios va a estar con su pueblo. Dios va a estar con nosotros. Y eso precisamente es una de las grandes evidencias que las cosas pasaron, que el cielo y la tierra en la que estamos pasó y ahora estamos en un ambiente, en un cielo nuevo, en una tierra nueva donde habita el Dios santo, el Dios a quien podemos convivir y con quien podemos tener comunión y compañerismo de una manera presencial. Nueva creación, nueva ciudad, nueva relación con Dios. Pero avanzamos un poquitito más y vamos a ver que hay resultados, otro ambiente, otra vida, otro estilo de vida. ¿Cómo va a ser esta vida? Miren lo que dice ahí el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, aquí vamos a ver otras condiciones. Comienza diciendo que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es una de las expresiones de amor y de compasión que Dios tiene. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros experimentamos día a día, precisamente es miseria, dolor, hambre, muerte, lágrimas, conflictos, sinsabores. Ese es el pan de cada día. Nosotros estamos expuestos constantemente al dolor, al quebranto, a la tristeza, a la pena, a la enfermedad, a los golpes, caídas que duelen, enfermedades que nos trastornan, que nos afectan. Todo eso estará ausente en la nueva vida ahí en la Jerusalén celestial. Y es interesante los sustantivos que utiliza el apóstol Juan para caracterizar la miseria en la que nosotros nos encontramos en el tiempo presente. Noten, lágrimas. ¿Quién no derrama lágrimas? Unos más que otros. Unos más llorones que otros, ¿no? Pero todos a la larga derramamos lágrimas. Muertes. A cada momento tenemos que saber de muertes. A cada momento
estamos llorando, a cada momento estamos clamando, a cada momento estamos experimentando el dolor. Todo ello como muestra de la infelicidad, de la debilidad y de la opresión espiritual. La esperanza que nosotros tenemos, no sé si eso te alegra, querido hermano, es saber que allá en el cielo no va a haber nada que nos haga sufrir. No va a haber muerte, no va a haber tristeza, no va a haber nada. Y esa es la esperanza que nosotros aguardamos. Porque las primeras cosas pasaron, dice ahí el versículo 4. Todas esas congojas pasaron. Todo eso que formaba parte del que para nosotros es el tiempo presente, ¿no? Es el orden en el que estamos viviendo, de sinsabor, de tristeza, de pena y de enfermedad. Todo esto va a pasar. Y qué bueno saber que allá en el cielo no va a haber esas calamidades que tanto nos afectan como seres humanos. Por eso que avanzando en este nuevo sistema, en esta nueva relación con Dios allí en los cielos, dice allí el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Una vez más, observen cómo se remarca ese concepto de hacer nuevo todo. Acá no hay renovación. Acá todo es nuevo. Es una nueva creación. Es una nueva forma de vivir. Es un nuevo estilo de vida. Yo hago nueva todas las cosas. Y pareciera como que Juan estaba impresionado de todo lo que estaba viendo y de todo lo que estaba escuchando, que en ese momento le dicen, escribe, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son palabras que realmente nos dan confianza y son palabras veraces, son palabras auténticas, porque toda la palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, cielo y tierra pasarán? Pero mi palabra permanecerá, mi palabra no pasará. Y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo. Va a pasar este cielo, va a pasar esta tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer. Lo que Él prometió se va a cumplir. Y avanzando al verso 6 y 7, en este capítulo 21 de Apocalipsis, dice ahí el Espíritu Santo por medio de Juan, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Me gusta la forma como dice, hecho está. Me hace acordar al consumado es. Ya se hizo, ya se cumplió. Y no es que Dios no va a seguir haciendo cosas y obras maravillosas en la eternidad, las va a seguir haciendo porque Dios es eterno. Sino cuando se refiere al hecho está es que ya se ejecutó, se cumplió el inicio de este nuevo orden, de este nuevo cielo, de esta nueva tierra. Y luego agrega la firma, el alfa y el omega. Esa expresión que utiliza el Señor para destacar su soberanía. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, el omega, la última letra. Es como decir, yo estoy al comienzo, estoy al final, yo tengo el control de todo, yo lo manejo todo. Y luego agrega algo que nosotros podemos notar, cómo hasta el final se sigue abriendo la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Indudablemente esta es una invitación para todos los sedientos, para todos los que todavía no están claros y seguros de que van a vivir en el cielo y en la eternidad. Que puedan darse cuenta que solamente Jesucristo puede saciar esa sed del alma y del corazón. Ustedes recuerdan esas palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Por eso que acá hay lo que podríamos llamar una invitación. El que tiene sed, el que quiera, lo que te hace ver una vez más que Dios no fuerza a nadie. Esto no es una obligación. Esto no es algo así como que se te quiere imponer. Si tú estás sediento, si tú estás necesitado de la verdad y de la convicción de que Cristo tiene que ser tu Salvador, acude a Jesús que Él realmente te va a saciar. Al final del Apocalipsis aparecen palabras similares. Casi terminando el libro, hay una palabra que dice así, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
sea, se sigue llamando, se sigue invitando. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Y luego agrega aquí en estos versículos 6 y 7 al final, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Quién va a ser el heredero de todas esas maravillas que vienen por delante? El que venciere. ¿Y quiénes son los que van a vencer? ¿Cualquiera? Los vencedores serán los redimidos. Los vencedores son los que han puesto su fe en Jesucristo. Haciendo un poquito de memoria, si ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo el mensaje que tenía el Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis, a cada iglesia termina dándole una promesa que comienza justamente diciendo al que venciere. Por ejemplo, a Éfeso la promesa fue, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y los vencedores van a ser los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Jesucristo, esa iglesia que ha puesto su confianza en el Señor. A la iglesia de Esmirna, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, de la condena eterna. A la iglesia de Pérgamo, la promesa era, al que venciere le daré a comer del maná escondido. A la iglesia de Tiatira, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. A la iglesia de Filadelfia, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y por último, a la iglesia de Laodicea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. En resumen, los vencedores que van a heredar todas las cosas son los hijos de Dios. Es la iglesia, es aquellos que han reconocido de corazón a Jesús como su único y Señor Salvador. Esta sección que he querido escoger en esta mañana de los 8 primeros versículos, el verso que continúa con un pero. Nosotros a veces popularmente decimos, no hay pero que valga. Este pero, querido hermano, vale mucho. Este pero es bien pesado. Miren lo que dice. Después de hablar de lo lindo que puede ser el cielo, que va a ser el cielo, de las bendiciones que van a disfrutar los redimidos, de la relación cercana que van a tener con el Creador, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué contraste! ¿Se han dado cuenta que el primero de la lista, que en la práctica siempre se pone al final, es el cobarde? ¿No? Interesante que el cobarde encabeza la lista. Aquí lo ponen como primero, cuando siempre el cobarde quiere estar detrás. Los cobardes en este contexto son las personas que se han retractado de confesar a Jesucristo como su Salvador. Son los que le tuvieron miedo a la bestia y dijeron, ya, ok, tatúame, ponme la marca, ya, no quiero morir, quiero vivir. Y eso le va a costar la muerte eterna, por ser desleales a Jesucristo. La Biblia nos hace recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso debe ser la característica del creyente. Hay mucho cobarde, hay mucha gente que tiene miedo de reconocer y de confesar o identificarse como cristiano. Les cuesta, les da pena. Yo me acuerdo en tiempos remotos cuando yo recién conocí a Cristo y la costumbre de todo creyente era llevar su Biblia bajo el brazo con su himnario. Algunos por pena y por vergüenza, hay veces casi yo caí en esa tentación, para que no vean que yo llevaba una Biblia, la envolvía con una revista, ¿no? O con el periódico. Y algunos disimulaban porque pasaban por los amigos y no querían exponerse a la burla o a la crítica. Y hay mucho cobarde. Hoy en día hay mucho cobarde, hay mucha gente que le da vergüenza decir soy cristiano. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro fue un cobarde. En los momentos cruciales tuvo miedo de confesar que era un seguidor de Jesucristo. Y tuvo miedo porque sabía que podían también tomarlo preso y llevarlo a la muerte. Pero gracias a Dios, Pedro se arrepintió, reconoció. Eso nos muestra entonces que los cobardes tienen salvación.
que los cobardes si reconocen a Cristo y están dispuestos a ser valientes por el Señor. Pero también hay una advertencia de nuestro Señor Jesucristo que dice, el que me niega o el que es cobarde delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso nos hace ver la dimensión de cómo Dios ve al cobarde. Porque el cobarde aquí básicamente es la persona que prefiere otra cosa, prefiere negar a Cristo por temor, por miedo. Y se esconde en otras facetas. Y no quiere identificarse, no quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador. En esa lista también aparecen, en segundo lugar, los incrédulos. Un incrédulo en el contexto de Apocalipsis básicamente es el infiel, el que no tiene fe. La Biblia es bien tajante en este aspecto, muy simple de entenderla. Dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así se acabó. Eso es todo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el único medio de poder obtener salvación es creer. Pero recuerden, la palabra creer no es simplemente una palabra intelectual, de que, sí, yo entiendo, yo sé, yo conozco. El que cree en Jesucristo es la persona que está dispuesta a arrepentirse y a seguir a Jesús en obediencia. No es simplemente un seguidor, un alumno que camina y aprende y se emociona de cuando en cuando. Es por eso que ustedes se van a encontrar con mucha gente que te va a decir, yo creo, pero a mi manera. Yo creo a mi forma, yo creo a mi estilo. Y no es que les falte argumento. Hay gente que a veces dice, hay que convencerlo a fulano. No es convencimiento, el problema no es intelectual. El problema es moral. Porque saben que si tienen que creer en Jesús, eso implica renuncia al pecado. Eso implica tener lealtad a Jesús. Y eso cuesta. Entonces es fácil acomodarse y decir, yo lo creo, sí, yo creo, yo voy a la iglesia, todo, pero a mi manera, a mi forma, a mi estilo, como a mí me conviene. Recuerden que hay muchas formas de creer, pero la manera de creer es como dice la Escritura, como dice la palabra, ¿no? Es como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Podríamos parafrasearlo y decir, hay creencias que al hombre le parecen buenas y derechas, pero su fin son creencias de muerte. Entonces no es suficiente simplemente ser un creyente así nomás. Hace falta creer y arrepentirse. Esas son palabras que van pegaditas. El que cree en Jesús es porque se ha arrepentido. Y el que se ha arrepentido es porque cree en Jesús. Son palabras siamesas, están ahí pegadas. No las podemos separar. No es que yo creo y hago como quiero, no. Si yo creo, tengo que hacer como me dice la Escritura, tengo que hacer como me dice el Señor. Pues bien, seguimos con la lista de este pero. Abominables. ¿Quiénes son los abominables? Un abominable es el que contamina, el que hace cosas detestables. Un abominable es la persona que niega a Dios. Miren lo que dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. El que dice que no hay Dios, su resultado va a ser que empieza a hacer obras abominables. El abominable va a negar a Dios, es un adicto a toda clase de vicios. Vive para sus deseos, a tal punto que llega a extremos de aberraciones que ofenden la moral, que hacen cosas que afectan a otros. Ustedes no sé si se acuerdan, antiguamente yo recuerdo cuando publicitaban alguna película, había abajo en letras chiquitas una advertencia. La advertencia era, esta película puede reñir, puede ser susceptible a la moral, a la conducta de ustedes. Así que véanla con cuidado porque los puede dañar, ¿no? Moralmente, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe que están produciendo cosas que dañan, cosas que afectan. Los abominables pueden ser hipócritas, homicidas, fornicarios, idólatras, hechiceros, mentirosos. Es decir, un abominable cubre muchas personalidades. Avanzamos con la lista. Los homicidas, están ahí, luego siguen los homicidas. Un homicida es la persona que comete asesinato. Hay gente muy despiadada que mata a otros sin ningún problema. Me entero por noticias que vienen lamentablemente de mi país, de Perú,
que hay gente que por menos de $100 van y matan a otro. ¿Sabes qué? Necesito que lo mates. Y ya reciben el encargo y va y lo matan como que fuera mosquita, como que matan cualquier animalito que anda por ahí. Hay gente despiadada. La historia de la humanidad está cubierta de muchos crímenes, de muchos asesinatos. Y si a eso tú le agregas cómo han muerto muchos cristianos por causa de su fe. Ahora, alguno dirá, yo no he matado a nadie. Pero tal vez su conciencia tiene que llevarlo a pedirle perdón a Dios por un aborto que se ha practicado. Otro dirá, yo no he matado a nadie, pero aborrece. Tiene odio. La palabra dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El concepto de aborrecer es una actitud, una acción que va más allá del simple desagrado. A ti te puede desagradar a alguien, ¿no? Tú dices, fulano no me cae. Pero de ahí a aborrecer. La Biblia dice que el que tiene tal manera de aborrecimiento es un homicida. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Que los homicidas tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la manera como el Señor va depurando y va mostrando lo que realmente va a entrar en el reino de los cielos. Sigue la lista, aparecen los fornicarios. Y aquí en fornicarios ponle guión adúlteros, porque algunos dicen, este para los que no se han casado. No, el término es porneia, ¿no? Hay personas que viven dominadas por sus deseos sexuales, por la inmoralidad sexual. Aquí entra el libertinaje sexual, la pornografía y todas las formas principales relacionadas, mejor dicho, con la actividad sexual. Yo recuerdo hace muchos años haber leído un artículo periodístico de alguien que había titulado su escrito ¿Cómo descristianizar América? ¿Qué hay que hacer para que América deje de ser cristiana? Y entre su artículo decía, lo que tenemos que hacer es estimular el divorcio, hacer alarde del adulterio. ¿Tú ves cuántos hombres se enorgullecen de ser adúlteros? Yo tengo 2, yo tengo 3, yo estuve con fulanita, ayer estuve con la otra. Se hace alarde del adulterio. Se fija cómo mete el placer. Se hace apología o se defiende sistemáticamente el vicio. Y se enaltece a las oscuras afroditas de la prostitución. Esas son formas, son maneras para llevar a la gente, al mundo, a ir descristianizándolo. Valga la aclaración, Dios creó el sexo. Si tú tienes deseos sexuales porque Dios te creó así. El sexo tiene su lugar, pero los fornicarios y los adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es una cosa distinta, ¿no? Una cosa es disfrutar del sexo que Dios nos ha dado y otra cosa es entrar en el ámbito de la fornicación y del adulterio. Los hechiceros. Los hechiceros es gente que tiene la costumbre de hechizar, de embrujar, de dar maleficios, de encantar. Muchos de estos conjuros que son como recetas, ¿no? Para curar un amor, ¿no? Hay gente que busca a un brujo, a un hechicero para sacarse un amor que no se lo puede quitar, ¿no? Para limpiarse de alguna enfermedad. Y algunos cautos, algunos ingenuos, creen que hay hechiceros y brujos cristianos. ¿Por qué? Porque estos brujos tienen la costumbre de invocar a la Trinidad. Y cada vez que hacen sus conjuros y sus cosas, invocan a Dios, invocan al Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces hay gente que sale, esto es cristiano, ¿no? Esto está bueno, esto está bueno. Ahora, la manera de ser hechicero, mejor dicho, estas prácticas, esto es algo muy antiguo. Esto no es moderno, esto se remonta a tiempos de la antigüedad. Inclusive en el libro de los Hechos hay un relato de un mago, de un hechicero llamado Simón, que después que se convierte al Señor y ve a los apóstoles predicando el Evangelio, ungiendo y que los creyentes se arrepentían y hablaban en lengua, él decía, oye, ¿cuánto cuesta eso? Yo quiero, ¿no? ¿Cuánto cuesta para yo tener ese poder? Pero mucha gente reconocía a Simón como un hombre poderoso en palabra. ¿Por qué? Porque hacía todos estos ritos mágicos que hace que mucha gente crea, que mucha gente confíe. Hay gente desesperada que quiere solución y van y consultan a un brujo. Van y buscan a un hechicero, van a alguien que le lea las cartas, van a alguien que le diga su futuro. Quiero que me diga mi futuro.
Y hay mucha gente desesperada y que paga dinero por eso. Pues querido, y si alguien nos está viendo por la transmisión, mira, no necesitas pagar a nadie para saber tu futuro. Lo que necesitas es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y estarás en las mejores manos. No hay mejor mano, no hay mejor recurso que poner nuestra confianza en el Señor. Y vamos a nuestro penúltimo de la lista, los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Un idólatra es la persona que tiene un objeto, puede ser un animal, o que tiene una persona que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, que le ha dado prioridad a esa cosa, a ese animal o a esa persona. Eso ha sido la gran tarea diabólica a lo largo de la historia de la humanidad. Ofrecerle al ser humano una serie de intereses, una serie de cosas, una serie de deleites, de tal manera que la gente empiece a interesarse en otras cosas y no en Dios. Por eso que hay mucha gente que tiene otras prioridades. El idólatra va a ver como su Dios, como su prioridad, puede ser el dinero, puede ser algún vicio, puede ser el sexo, puede ser el trabajo, puede ser su sueño, puede ser su meta. Y miren, no es que sea malo, son cosas buenas. Pero ¿dónde está el problema? Que le pones número 1, ocupa el primer lugar. Ese es un idólatra, que no está cumpliendo lo que el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la forma donde el cristiano va a reconocer quién es Dios. Porque si yo digo que Él es Dios, que Él es el Señor, Él es lo primero, número 1. ¿No? Por eso que para el creyente no es una obligación reunirse para adorar a Dios. No es una carga, es un deleite, es un gozo, porque Dios es su prioridad. Porque quiere reconocerle, quiere alabarle. Darle al Señor es un motivo de regocijo, porque Dios es su prioridad. Entonces, un idólatra básicamente no tiene nada que ver necesariamente con alguien que se postra a adorar imágenes, sino con aquella persona que tiene su diosito y que está ocupando su primer lugar. Y que eso es lo que determina las prioridades de su vida. Lo que determina tu prioridad, eso te dice quién es tu Dios. Si Dios es tu prioridad, gloria al Señor. No estás en esta lista de los idólatras. Y para terminar, en este pero aparecen los mentirosos. Una mentira es todo aquello que está destinado a producir una falsa impresión de la verdad. La mentira se ha convertido en un pecado común, como el pan de cada día. Y en muchos casos se considera necesario. Si yo le miento, lo mato. ¿No? ¿Cuánta gente me ha dicho eso? No puedo decirle la verdad, tengo que mentirle. Y por eso que aparecen varios nombres, ¿no? Mentirita blanca, mentirita gris, mentirita no sé qué y no sé cuánto. Lo consideramos necesario, se justifica. Pero el hecho que se justifique no deja de ser pecado. Uno de los pecados que Dios aborrece y aborrece es al mentiroso, es la mentira. Jesús lo dijo: el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. El padre es el que engendra. Y miren lo que está diciendo Jesús: el padre de toda mentira es el diablo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando yo miento, el que me engendró la mentira, ¿quién fue? El diablo. Él es mentiroso. Y cuando tú mientes, cuando yo miento, recuerda, el que lo engendró fue el diablo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir que el Señor nos cubra con su sangre preciosa y nos perdone de toda mentira. Porque los mentirosos también, dice allí. Así que no pensemos que estos pasan por agüita caliente, ¿no? Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de clara es la palabra. Si bien es cierto, en su primera parte disfrutamos y gozamos, qué lindo. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva ciudad, nueva relación con Dios, nuevo ambiente, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. Pero, recuerda, y si lo pone el Señor aquí en esta parte tan hermosa, tan preciosa, es como para que quienes están leyendo la Biblia ahora, porque todavía no ha llegado esos tiempos, se arrepientan.
para que sepan que todavía hay oportunidad, todavía hay momento para reconocer y para dejar de lado todo aquello. Vamos a terminar con algunas conclusiones. La primera de ellas, tendremos nuevo cielo y nueva tierra. Eso está claro. Dios es poderoso para hacerlo. Para Él no hay ningún problema. Él es creador. Si no, miren ustedes cómo hizo todo lo que nosotros tenemos ahora leyendo Génesis capítulo 1. Ahí tú vas a ver la creación. Pues de la misma manera Dios puede hacer todo nuevo otra vez. En segundo lugar, los resultados de poder disfrutar van a ser impresionantes. ¿Por qué? Ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber muertes, no va a haber llanto, no va a haber clamor, ya no va a haber dolor. Eso van a ser los resultados claros y evidentes. Otra forma de vida, otro estilo de vivir. Nosotros ahora tenemos que prepararnos tarde o temprano para una enfermedad, para una crisis, para un sinsabor, para una tristeza, para una frustración. Ese es el pan de cada día de nosotros. Nos pasa, aún con Cristo, tenemos que luchar y batallar y vencer muchas dificultades. Pero allá en el cielo, querido hermano, no va a haber nada de esto. Será totalmente distinto. Ahí sí puedes decir un nuevo orden. Este es un nuevo orden, esta es otra cosa diferente. Porque no va a haber nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a experimentar. En tercer lugar, todavía hay una esperanza en el presente. ¿Y cuál es? Es beber del agua de vida. Porque ahí lo dice la palabra, ¿no? Si alguno tiene sed, que venga y que beba del agua de la vida. Es decir, la invitación que existe para acudir y confiar en Jesús. Y por último, ante la lista de personas que no entrarán en el cielo, el llamado amoroso de Dios está vigente. Dios no cambia. Él sigue invitando a que te arrepientas y a que creas. Él sigue mostrándonos a nosotros que debemos ser portadores del Evangelio, que debemos de evangelizar a tanta gente que nos vamos a encontrar a nuestro alrededor y que forman parte de este listado. Nosotros como creyentes luchamos con alguno de esos pecados. Hay que arrepentir, hay que confiar, hay que pedirle perdón al Señor. Pero tenemos la base de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Hay quienes todavía no se han arrepentido y no han reconocido a Jesús, y eso es su estilo de vida. Necesitan empezar una vida nueva, necesitan ser transformados por el Señor. Por eso que esa lista, mi hermano, nos hace ver que todavía Dios sigue invitando, sigue llamando, sigue anhelando que otros se arrepientan y que otros conozcan de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Por un lado, que nos dé el gozo y la algarabía de saber que vamos a disfrutar de cosas nuevas, pero por otro lado, todavía estamos aquí. Estamos en la tierra. Todavía sufrimos, todavía lloramos, todavía vemos muertes. Y todavía, querido hermano, nos toca orar por todos esos que están en la lista del pero, por todos esos que necesitan conocer a Jesús. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a rogarle al Señor, en primer lugar, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos podamos mantener firmes y constantes en Él. Y por otro lado, tal vez viene a tu memoria personas que tú sabes no han tenido un encuentro con Dios. Ora por ellos, hagamos oración firme por ellos. Pidámosles que el Señor mueva circunstancias, mueva corazones y que esas personas que tú conoces pronto puedan tener un encuentro con Dios. Oremos. Padre, gracias por esta esperanza de cielo nuevo, tierra nueva. Gracias, Señor, por esa esperanza de saber que vendrá una nueva tierra, que vendrá una nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por ese gozo de saber que vamos a tener una relación ya personal contigo. Disfrutaremos de tu presencia y ya no estaremos sujetos a todas estas calamidades a las que estamos expuestos constantemente. Mientras estamos aquí, ayúdanos, danos fuerza. Y te rogamos, Señor, por aquellos que están en ese listado, que tú toques sus corazones y que tú puedas, Señor, persuadirles y llevarles a la agua viva, a la fuente de agua viva que eres tú, Señor. Una vez más, a ti sea el honor y la gloria, y en tus manos nos encomendamos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.